Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes del tiempo. Soy José, y hoy te invito a un viaje hacia el corazón de una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas que ha dado forma al mundo. En las orillas del río Amarillo y bajo la sombra de montañas infinitas, nació un pueblo que supo domar la tierra, levantar murallas que desafiaron siglos y escribir pensamientos que aún hoy iluminan nuestras vidas. China, el dragón eterno, es más que un imperio. Es una historia que palpita entre la pólvora y la seda, entre el hierro y la poesía, entre la guerra y la filosofía. Nos adentraremos en los albores de sus reyes sabios, en la voz inmortal de Confucio y Laozi, en las guerras que dividieron y en la unidad forjada por el primer emperador. Exploraremos la grandeza de los Han, la belleza de Tang y Son, el poder de los mongoles y el esplendor de los Min. Y presenciaremos el ocaso de los Xin, cuando el dragón, herido pero no vencido, comenzó a despertar en un nuevo mundo. Aquí encontrarás calma y profundidad, un relato sin adornos innecesarios, pero cargado de historia, de reflexión y de asombro. Si deseas comprender cómo una civilización pudo resistir las tormentas del tiempo y mantener vivo su espíritu durante más de 4000 años, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en este viaje por los imperios, las ideas y los sueños de la China eterna. Y no olvides suscribirte a Sueña Historia, porque aún quedan muchos misterios por descubrir juntos. Capítulo 1. Los albores del dragón. El origen de China no se encuentra en una única fundación, sino en el abrazo paciente de dos grandes arterias fluviales, el río Amarillo, Huanghe, el río Madre, y el Yangtze. Es en la vasta y fértil llanura del norte de China, bañada por el Huanghe, donde la civilización china echó sus primeras raíces. Las loes, ese sedimento fino y amarillo transportado por el viento, fertilizaba la tierra de manera incomparable, permitiendo a los primeros clanes neolíticos, como la cultura Yansao, c. 5000 a 3000 AC, y la cultura Lonshan, c. 3000 a 1900 AC, abandonar la vida nómada y dedicarse a la agricultura, principalmente el cultivo del mijo. Estos clanes, organizados en aldeas a lo largo de las orillas fangosas, aprendieron a domesticar la tierra y, lo más importante, a domesticar el agua. El río Amarillo, si bien era fuente de vida, era también un déspota caprichoso, propenso a inundaciones catastróficas que podían borrar civilizaciones enteras. Esta necesidad de gestión de las inundaciones, de aunar esfuerzos comunales para construir presas y canales, se considera el catalizador de la organización social centralizada. El clan que podía controlar el agua, controlaba el destino de todos. La dinastía Xia, el mito del Gran Yu y el primer reino. De esta necesidad de control hidráulico surge la leyenda de la primera dinastía china, la dinastía Xia, c. 2070-1600 a.C. Aunque su existencia histórica sigue siendo objeto de debate arqueológico, es fundamental para la mitología política china. El relato épico se centra en el héroe fundador, Yu el Grande. La leyenda cuenta que antes de Yu, las inundaciones del Huanghe eran incontrolables. Yu, en lugar de intentar detener las aguas con diques, ideó un sistema para canalizarlas pacíficamente hacia el mar, trabajando incansablemente durante 13 años. Su devoción por el bienestar de su pueblo era tal que, se dice, pasó 3 veces por la puerta de su propia casa sin detenerse para ver a su familia. Esta historia establece el primer gran principio del liderazgo chino. El líder virtuoso es aquel que sirve a su pueblo con abnegación y resuelve sus problemas fundamentales. Yu, por sus méritos, fue elegido como líder. Rompiendo con la tradición de ceder el poder al más virtuoso, el sistema de sucesión por mérito, Yu lo legó a su hijo, y, fundando así la primera línea dinástica de China. La Xia, por lo tanto, simboliza la transición de las sociedades tribales a una monarquía hereditaria y el nacimiento del concepto de Tianxia, todo bajo el cielo, la idea de que China es un imperio unificado con un gobernante central que ostenta el poder por un mandato divino, o al menos, moral. La dinastía Shang, el bronce, la escritura y los oráculos. La transición de Xia a la dinastía Shang, c. 1600-1046 a.C., la primera dinastía con evidencia arqueológica clara y contundente, fue un cambio de poder violento. Los Shang,
un pueblo más avanzado militar y tecnológicamente, derrocaron al último rey de Xia, que había caído en la tiranía y la decadencia, reafirmando así la idea de que la permanencia en el poder depende del merecimiento moral. Los Shang se establecieron en el Valle del Río Amarillo, con su capital principal en Yin, cerca de la moderna Anyang. Esta dinastía marcó un salto cualitativo en la civilización china, caracterizado por tres pilares fundamentales. La metalurgia del bronce. Los Shang dominaron el trabajo del bronce con una destreza artística y técnica asombrosa. Pero el bronce no era solo un material utilitario para armas, era principalmente un medio ritual. Crearon vasijas intrincadas, din y gi, con diseños zoomorfos y geométricos utilizados en ceremonias de culto a los ancestros. Estas vasijas simbolizaban el estatus, la riqueza y el poder del rey, que era el único intermediario capaz de comunicarse con los espíritus de sus antepasados y con la deidad suprema, Di, o Shangdi. La posesión de estas vasijas era la legitimación del poder político y religioso. El nacimiento de la escritura china. Es con los Shang que aparece la forma más antigua de la escritura china conocida, los huesos oraculares. Eran caparazones de tortuga o escápulas de buey, utilizados por los chamanes y sacerdotes para adivinar el futuro. Se grababan preguntas sobre la guerra, la agricultura o los sacrificios, se calentaban hasta que se agrietaban, y las grietas se interpretaban como respuestas divinas. Crucialmente, el chamán grababa no solo la pregunta, sino a menudo la respuesta y a veces, el resultado. Estos logogramas, aunque arcaicos, son directamente los antepasados de los caracteres chinos modernos. La escritura, por lo tanto, nació en China como una herramienta para la comunicación con lo divino y la legitimación del poder real. La sociedad jerárquica. La sociedad Shang era profundamente jerárquica. En la cima se encontraba el rey, Wang, rodeado de una aristocracia militar que vivía en ciudades fortificadas. En la base estaban los campesinos, y por debajo, los esclavos. La brutalidad del poder Shang se hace evidente en las excavaciones de Yin, donde se han encontrado grandes tumbas reales acompañadas de los restos de cientos de sacrificios humanos, a menudo prisioneros de guerra o sirvientes, destinados a acompañar al rey al más allá. El poder era total, militarista y profundamente enlazado con el mundo espiritual. El concepto de un imperio eterno. El legado de la dinastía Shang, y su predecesora mítica Xia, fue la instauración de una identidad centralizada para las culturas del Río Amarillo. A pesar de que su control geográfico era limitado en comparación con el imperio que vendría, los Shang sentaron la base ideológica, la idea de que existe una única autoridad legítima para gobernar la región central de China, Zhongguo, el reino del medio. La civilización china, desde estos albores, se definió por la interacción del hombre con el río, la sofisticación del bronce como medio ritual y la consolidación de una escritura que unificaba dialectos y generaciones. La política ya era inseparable de la religión y de la moralidad, el deber del líder de servir al pueblo. Este primer capítulo de la historia china no solo nos presenta a los primeros reyes y ciudades, sino que establece los pilares conceptuales que sostendrían al imperio durante 3 milenios. La centralización del poder para gestionar un territorio inmenso, el culto a los ancestros como base de la estructura social, y la escritura como herramienta esencial para la administración y la conexión con el pasado. Los Shang, al caer, no hicieron desaparecer estas ideas, las legaron a la siguiente gran dinastía, que las perfeccionaría bajo el concepto del mandato del cielo. El dragón había despertado, y sus rugidos estaban a punto de dar forma a la civilización que se conocería como China. Capítulo 2. Los reyes sabios de Zhou. La dinastía Shang, con su esplendor broncíneo y sus sacrificios oraculares, no fue derrotada por una revuelta de esclavos, sino por una fuerza organizada y moralmente superior que venía del oeste. El pueblo Zhou, originalmente vasallos de los Shang y establecidos en el valle del río Wei, se levantó en armas hacia 1046 a.C. Su líder, el rey Wen, y su sucesor, el rey Wu, se presentaron no como simples conquistadores, sino como agentes de la justicia cósmica. La justificación de la conquista Zhou fue el nacimiento de un concepto político y religioso fundamental para toda la historia china,
el mandato del cielo, Tianmin. El mandato del cielo, la base de la legitimidad. Los Zhou eran conscientes de que el simple derrocamiento militar del rey Shang, un déspota tiránico y borracho según sus crónicas, no era suficiente para legitimar su nuevo gobierno. Necesitaban una autoridad moral suprema. Ellos proclamaron que el gobernante supremo, a quien llamaban el Hijo del Cielo, Tianzi, no recibía el poder por herencia o por la fuerza bruta, sino por la aprobación del cielo, Tian, una fuerza cósmica impersonal y moral. El mandato del cielo establecía una condición dual. Derecho a gobernar. El cielo concedía el mandato a una dinastía virtuosa para gobernar sobre Tianxia, todo bajo el cielo. Responsabilidad moral. El gobernante debía ser justo, benevolente y preocupado por el bienestar del pueblo. Si el Hijo del Cielo caía en la tiranía, la corrupción o descuidaba al pueblo, el cielo retiraba su mandato y transfería su bendición a otra familia más digna. Esta idea, más que una mera justificación, se convirtió en el principio regulador de la política china durante 3 milenios. Implicaba que la rebelión no era un crimen, sino un derecho moral, y un signo de la pérdida del mandato, cuando un gobierno fallaba. Los Zhou se presentaron a sí mismos como la nueva dinastía elegida, y su victoria se consideró la prueba irrefutable de que el cielo había abandonado a los inmorales Shang. La dinastía Zhou occidental, feudalismo y ritual. Tras la conquista, los Zhou establecieron su capital cerca de la actual Oncean, dando inicio al periodo de la dinastía Zhou occidental, 1046-771 a.C. Debido a que el territorio que controlaban era inmenso, mucho más grande que el de los Shang, el rey Wu y su hermano, el duque de Zhou, regente sabio y ejemplar, crearon un sistema de gobierno descentralizado que a menudo se compara con el feudalismo europeo. El territorio se dividió en estados vasallos, cada uno gobernado por miembros de la familia real Zhou o por nobles leales, quienes juraban fidelidad al rey central. Estos vasallos debían prestar servicio militar y enviar tributos, creando una compleja red de obligaciones. Para mantener la unidad en este sistema descentralizado, los Zhou enfatizaron la importancia de los ritos, Li. El duque de Zhou es venerado como el arquitecto de este sistema ritual. Li, ritos no eran solo ceremonias religiosas, sino un código de conducta que regulaba todo, desde los sacrificios ancestrales hasta la forma de vestir, comer y dirigirse a un superior. Los ritos definían la jerarquía social y aseguraban que cada persona conociera su lugar en la sociedad. La moralidad, virtud, se expresaba a través de la observancia de estos ritos. Culto a los ancestros. Se reforzó la idea de que la familia es la unidad social fundamental. El respeto a los padres y el culto a los ancestros eran esenciales, ligando la lealtad familiar con la lealtad política. Durante más de 2 siglos, este sistema mantuvo una frágil paz, unificando culturalmente a las distintas regiones bajo el prestigio del Hijo del Cielo y la autoridad de los ritos. La caída y el período Zhou oriental, la disolución del poder. La estabilidad de la Zhou occidental se derrumbó en 771 a.C. Las presiones externas, especialmente de los nómadas del oeste, se combinaron con las divisiones internas. Cuando la capital Zhou fue atacada y el rey fue asesinado, la familia real se vio forzada a huir hacia el este, estableciendo una nueva capital en Luoyi, la actual Luoyang. Esto marcó el inicio de la dinastía Zhou oriental, 771-256 a.C. El traslado de la capital simbolizó el colapso del poder central. El rey Zhou oriental conservó el título de Hijo del Cielo y la autoridad ritual, era el único capaz de realizar los sacrificios más importantes, pero había perdido casi todo su poder político y militar real. Los antiguos estados vasallos, ahora gobernados por señores hereditarios, dejaron de temer al rey y comenzaron a luchar entre sí por la hegemonía regional. El período Zhou oriental se subdivide en 2 épocas de creciente inestabilidad. Período de primaveras y otoños, Chungqiu, 771-476 a.C. es una época de transición. Los estados vasallos aún respetaban nominalmente al rey Zhou, pero en la práctica, los estados más fuertes, como Yin, Jin y Chu,
luchaban por ser el hegemón, Bea, el líder de facto que organizaba coaliciones y resolvía disputas, actuando en nombre del impotente rey Zhou. El poder se convirtió en la única ley verdadera. Las guerras eran aún relativamente pequeñas y reguladas por ciertos códigos de honor. El tiempo axial chino, esta disolución del orden político, aunque caótica, tuvo una consecuencia cultural monumental. Con el colapso del poder central de los Zhou y la constante guerra, la gente comenzó a cuestionar el Tianmin y los Li, ritos, que habían fallado en mantener la paz. El resultado fue un estallido de pensamiento sin precedentes, que los historiadores llaman el tiempo axial chino. En este vacío político, los eruditos y pensadores se vieron obligados a buscar nuevas respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. ¿Cuál es el orden ideal de la sociedad? ¿Cómo debe un hombre comportarse para alcanzar la virtud? ¿Cómo puede un gobernante restaurar la paz? Los reyes, desesperados por ganar ventaja en la guerra o por legitimar su poder, patrocinaron a estos pensadores itinerantes, que viajaban de corte en corte ofreciendo sus recetas para el buen gobierno. El campo estaba preparado para el surgimiento de las grandes escuelas de pensamiento que definirían la identidad china: el confucianismo, el taoísmo, el legismo y otras, todas buscando restaurar el orden perdido de los reyes sabios originales de Zhou. El capítulo de los reyes estaba terminando, el de los filósofos estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. Confucio, Laozi y los 100 pensamientos. El colapso de la autoridad central de la dinastía Zhou en el 771 a.C. desató una crisis de legitimidad que se extendió por toda la sociedad china. El ideal del mandato del cielo, Tianmin, que había prometido un orden duradero basado en la moralidad, parecía haber fracasado. El período de primaveras y otoños, 771-476 a.C., se caracterizó por la anarquía creciente, la guerra constante entre los estados vasallos y el desmoronamiento de los antiguos ritos, Li, de los Zhou. El poder militar había reemplazado a la virtud como moneda de cambio. En medio de este caos y desesperación, surgió una necesidad urgente de encontrar nuevas respuestas para restaurar la armonía. Este periodo de intensa búsqueda intelectual se conoce como la era de los 100 pensamientos, Baijia Zimin. Eruditos, sabios y filósofos viajaron de corte en corte, ofreciendo a los príncipes sus recetas para el buen gobierno, la moralidad personal y la paz universal. Pero de entre todos los pensadores, dos gigantes se alzarían para definir el alma de China: Confucio y Laozi. Confucio, el maestro de la armonía social. KNGFZ, Maestro Con, o Confucio, calle 551-479 a.C., nació en el pequeño estado de Lu durante el periodo de primavera y otoños. Su vida fue una búsqueda incansable para restaurar el orden ideal de los antiguos reyes sabios de Zhou, un tiempo que él consideraba la edad de oro de la virtud. Confucio no era un profeta ni un místico, era un filósofo social y un maestro. Creía que la clave para la paz no estaba en las leyes o la fuerza, sino en la moralidad individual y el orden jerárquico de la sociedad. La esencia del pensamiento confuciano se basa en dos pilares: la humanidad y los rituales. Ren, humanidad/benevolencia, el concepto central. Ren es la cualidad ética suprema, la capacidad de sentir empatía y respeto por los demás. Es la base para todas las interacciones humanas. Confucio lo resumió en la regla de oro china: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Él creía que el cultivo de Ren por parte del individuo llevaría a la mejora de toda la sociedad. Li, ritos/propiedad. Confucio redefinió los ritos de los Zhou. Ya no eran solo ceremonias, sino el comportamiento social apropiado que expresa la virtud interna. Li significa que cada persona debe saber su lugar y comportarse según su rol. El orden social ideal se basaba en las 5 relaciones cardinales, Bloom, que eran intrínsecamente jerárquicas pero recíprocas. Gobernante y súbdito, padre e hijo, marido y mujer, hermano mayor y hermano menor, amigo y amigo, la única relación de igualdad. En cada relación, el superior tenía el deber de la benevolencia hacia el inferior,
y el inferior tenía el deber de la obediencia y piedad filial, xiao, hacia el superior. La clave era la piedad filial, el respeto incondicional a los padres y ancianos, que Confucio consideraba la raíz de toda virtud social. Un hijo que respeta a su padre será un súbdito leal a su gobernante. Confucio, el primer gran pedagogo de China, estableció la meritocracia como principio. Creía que un hombre se convertía en un junzi, hombre superior o caballero, no por nacimiento noble, sino por la educación y el cultivo de la virtud. Los príncipes, según Confucio, debían gobernar no por la fuerza, sino por el de virtud moral, que inspiraría a sus súbditos a seguirles. Su sueño fue viajar y convencer a los príncipes de la época de adoptar sus enseñanzas, aunque murió sintiendo que había fracasado. Sin embargo, sus ideas serían la espina dorsal del sistema imperial chino y el código ético de su gente. Laozi y el camino del Tao. Contemporáneo, o quizá ligeramente anterior, a Confucio, se encuentra la figura mítica de Laozi, el viejo maestro. A diferencia del enfoque social y político de Confucio, Laozi ofrecía un camino hacia la paz interior y la armonía con la naturaleza, conocido como el taoísmo. Su enseñanza está condensada en el breve y enigmático texto Dodejn, el clásico del camino y la virtud. El concepto central es el Dao. El camino, el Tao, es la fuerza fundamental del universo, inefable, inmutable y la fuente de todo. No puede ser nombrado ni entendido por la lógica humana, sino solo experimentado a través de la intuición y la meditación. Mientras Confucio buscaba el orden a través de la estructura jerárquica y el ritual, Laozi buscaba la armonía a través del Wu Wei, no acción o acción sin esfuerzo. Wu Wei no significa inactividad, sino actuar de forma espontánea y natural, sin esfuerzo forzado, sin metas artificiales o interferencias contra el flujo de la naturaleza. Para el gobernante, esto significaba gobernar de la manera más mínima posible, permitiendo que la sociedad se organice sola. Simplicidad y naturaleza. El taoísmo exalta la vida sencilla, la humildad y la retirada del mundo artificial de la política y el prestigio. Expresa el desdén por las convenciones sociales rígidas y las leyes, argumentando que la moralidad impuesta solo genera hipocresía. El taoísmo ofrecía un contrapunto esencial al confucianismo, donde Confucio proporcionaba la estructura para la vida pública, la ética social y el deber. Laozi proporcionaba la espiritualidad para la vida privada, la libertad individual y la conexión con el universo. China, a lo largo de su historia, adoptaría un enfoque dual, utilizando el confucianismo para la administración y la vida cortesana, y el taoísmo para la medicina, el arte, la poesía y la búsqueda personal. Otros pensamientos, Mozi y el legismo. La era de los 100 pensamientos produjo muchas otras escuelas vitales, cada una tratando de ofrecer el camino definitivo para la paz. El moísmo, Mozi, calle 470-391 a.C. Mozi fundó una escuela que competía directamente con Confucio. Él promovía el amor universal, Jinai, argumentando que todas las personas deberían amarse por igual, sin las distinciones jerárquicas que Confucio imponía. También defendía la frugalidad, condenaba la guerra ofensiva y creía en la voluntad directa del cielo como guía moral. Aunque popular entre la clase baja y artesana, sus ideas eran demasiado radicales e igualitarias para las élites guerreras de la época y finalmente se desvanecieron. El legismo, Anfei y Lisi. Esta escuela, aunque su auge fue posterior, fue la antítesis del confucianismo y el taoísmo. Desechando la moralidad, los ritos y el amor universal, los legistas creían que el orden solo podía lograrse mediante un Estado fuerte y centralizado con leyes estrictas y castigos severos. Para ellos, el hombre es egoísta por naturaleza, por lo que la única manera de asegurar la obediencia es mediante la ley objetiva y la aplicación despiadada del castigo y la recompensa. El legismo se convertiría en la filosofía de la práctica política militar de los estados más ambiciosos, proporcionando las herramientas intelectuales para el nacimiento del primer imperio unificado. La era de los 100 pensamientos fue un tiempo axial porque en ese periodo de caos político, los fundamentos éticos, espirituales y sociales de China se establecieron para la eternidad. Estos pensadores, sin tener ejércitos o riquezas,
compitieron por la mente de los príncipes, y a través de ellos, por la mente del pueblo. Sus legados, especialmente el confucianismo y el taoísmo, se convirtieron en las dos grandes corrientes que moldearían el carácter chino. Sin embargo, en el corto plazo, ninguna filosofía pudo detener el inexorable deslizamiento hacia la guerra total. El período de primaveras y otoños estaba por ceder paso a una era aún más sangrienta, la de los reinos combatientes, donde las palabras de los filósofos se pondrían a prueba en el campo de batalla. Capítulo 4. La era de los reinos combatientes. El idealismo de los filósofos, que había llenado el aire de la dinastía Zhou oriental, no logró detener la marea de la ambición. El período de primaveras y otoños degeneró inexorablemente en una era de brutalidad militar y consolidación territorial que la historia conoce como la era de los reinos combatientes, Zhangguo, un período que abarca aproximadamente desde el 475 a.C. hasta el 221 a.C. Si la era anterior había sido una pugna entre cientos de estados vasallos del rey Zhou, esta nueva época se redujo a una lucha a muerte entre 7 grandes potencias: Yin, Chu, Yi, Han, Zhao, Wei y Yan. El hijo del cielo, el rey Zhou, se había convertido en una figura patética, conservando solo un título ceremonial mientras los verdaderos gobernantes se dedicaban a anexar, conquistar y desmantelar a sus vecinos. La guerra dejó de ser un ritual noble con códigos de honor, transformándose en una empresa total de aniquilación, movilizando a ejércitos masivos y buscando la destrucción económica y demográfica del enemigo. La revolución militar y administrativa. La necesidad de supervivencia en esta carnicería desató una revolución en la tecnología militar y la organización estatal. La introducción del hierro reemplazó gradualmente al bronce en las armas y herramientas, permitiendo la producción masiva de espadas, lanzas y arados más baratos y efectivos. La caballería reemplazó al carro de guerra como la fuerza de élite, y la infantería, armada y entrenada a gran escala, se convirtió en el núcleo de los ejércitos de cientos de miles de hombres. Pero el cambio más profundo fue en la estructura del Estado. Para financiar y movilizar a estos vastos ejércitos, los gobernantes de los reinos combatientes se vieron obligados a romper con el viejo sistema feudal Zhou. Implementaron reformas administrativas centralizadas, destacando la abolición de la nobleza hereditaria en favor de una burocracia eficiente seleccionada por mérito y lealtad. Las tierras fueron grabadas directamente por el Estado, y se introdujeron registros de población y sistemas de reclutamiento masivo. La estrategia y la táctica se volvieron disciplinas cruciales. Esta era vio el nacimiento de grandes textos militares, siendo el más famoso el Arte de la Guerra de Sun Tzu. Este tratado enfatizó que la victoria ideal se lograba sin luchar, mediante el espionaje, la manipulación psicológica y el conocimiento absoluto del enemigo, reflejando la complejidad y la perfidia de la diplomacia de la época. El ascenso de Yin y la filosofía del legismo. De los 7 contendientes, el reino de Yin, ubicado en las márgenes occidentales, se reveló como el más implacable y mejor organizado. Yin era visto por los reinos centrales como un estado semibárbaro, pero esta misma cualidad le permitió adoptar reformas radicales que los estados más tradicionalistas y apegados a la ética confuciana no se atrevieron a implementar. El ascenso de Yin se debe en gran medida a la filosofía del legismo, que proporcionó la ideología perfecta para un estado de guerra total. Bajo la dirección del ministro Zhang Yang en el siglo IV a.C., Yin abrazó las ideas legistas. El imperio de la ley es suprema, clara y aplicada uniformemente a todos, independientemente de su estatus social. Fuerza centralizada. La única meta del Estado es aumentar su poder militar y su producción agrícola. Toda la vida social debe estar orientada hacia estos dos objetivos. Castigo y recompensa. El sistema legista se basaba en un mecanismo de castigos severos y recompensas precisas. La lealtad al Estado y la valentía en la batalla eran las únicas vías para el ascenso social. La virtud moral, tan apreciada por Confucio, era irrelevante. Zhang Yang implementó un sistema de administración brutalmente eficiente, dividiendo a la población en grupos de 10 familias que eran mutuamente responsables.
Esto eliminó la influencia de la antigua nobleza y creó una maquinaria estatal aterradora. La filosofía de In era simple: la guerra es la única forma de alcanzar la paz, y la fuerza es la única fuente de legitimidad. La diplomacia y las alianzas cruzadas. El ajedrez político de los reinos combatientes era un juego de alianzas volátiles. Los reinos más fuertes intentaban formar coaliciones para derrotar a sus rivales, mientras que los más débiles luchaban por no ser absorbidos. Los diplomáticos de la época, conocidos como los estrategas de la vertical y la horizontal, se convirtieron en figuras tan importantes como los generales. La estrategia vertical, Ezn, buscaba la alianza de los estados del este y el centro para resistir el avance occidental de In. La estrategia horizontal, Lianen, promovía alianzas individuales con In, buscando pactos bilaterales para asegurar la propia supervivencia a expensas de los vecinos. Los estrategas, maestros de la oratoria y la manipulación, viajaban por las cortes vendiendo sus planes y a menudo cambiando de bando. A pesar de los esfuerzos concertados para contenerlo, el poder militar y la burocracia legista de In lo hacían imparable. Uno por uno, los reinos comenzaron a caer. El proceso fue largo y cruel, una culminación sangrienta de siglos de división. El último gran obstáculo, el poderoso estado de Chu, fue derrotado tras una masiva campaña militar. En el año 221 a.C., el rey de In, Jingzheng, logró la victoria final, anexionando el último estado independiente. Por primera vez en la historia, China no era un mosaico de reinos en guerra, sino un territorio unificado bajo un único gobernante. La era de los reinos combatientes, con todo su sufrimiento y su genio militar, había cumplido su propósito histórico: forjar el crisol en el que nacería el imperio chino. El rey de In, habiendo conquistado Tianxia, necesitaba un nuevo título para reflejar su poder absoluto. Se autoproclamó como el primer emperador. El sueño de un imperio eterno, gestado en el caos, estaba a punto de tomar forma. Capítulo 5. In Shi Huang, el primer emperador. Tras siglos de fragmentación y guerra incesante, la victoria absoluta de Jingzheng, el rey de In, en el año 221 a.C., no fue solo un cambio de régimen, fue el nacimiento de una nueva entidad política y cultural que se llamaría China. Habiendo conquistado y unificado todos los reinos bajo el cielo, Tianxia, Jingzheng entendió que el título de rey ya no era suficiente. Un monarca que había logrado lo que nadie antes, fusionando las tierras centrales en una única entidad imperial, debía tener un título a la altura de su hazaña. Jingzheng se autoproclamó In Shi Huang, el primer emperador de In. El término Huang, soberano, y Di, emperador, se combinaron, evocando a los legendarios soberanos míticos de la antigüedad china. Este acto no fue solo simbólico, marcó el comienzo del sistema imperial, una estructura de gobierno que perduraría, con variaciones, durante más de 2000 años. La unificación legista y la ingeniería social. El primer emperador, guiado por la filosofía del legismo y su brillante, aunque despiadado, canciller Li Si, procedió a una unificación radical y metódica de su vasto territorio. Su objetivo no era solo gobernar, sino borrar las identidades regionales de los antiguos reinos y fundir a toda la población en una sola nación imperial. La primera acción fue el desarme y la centralización. Confiscó todas las armas de los antiguos reinos y las fundió para crear 12 gigantescas estatuas en la capital, Xianyang. La antigua nobleza feudal fue desarraigada de sus tierras y forzada a vivir bajo la estricta vigilancia de la corte. El territorio fue dividido en comandancias y prefecturas administradas por funcionarios nombrados directamente por el centro, no por herencia, eliminando la última huella del feudalismo Zhou. Luego vino la unificación de los estándares. Para facilitar el comercio, la burocracia y la movilización militar, In Shi Huang estandarizó pesos y medidas, unificando las diversas balanzas y sistemas de medición. Moneda, reemplazando las monedas locales por una única moneda circular con un agujero cuadrado en el centro. Ancho de ejes de carro, asegurando que los carros imperiales pudieran viajar sin problemas por todas las carreteras del imperio, facilitando la logística militar. Escritura,
El canciller Li Si estandarizó la compleja variedad de caracteres de la era de los reinos combatientes en una única forma, la escritura del sello pequeño. Esta unificación de la escritura fue quizás el acto más duradero, ya que proporcionó a las diversas culturas de China un medio de comunicación y una identidad literaria común, asegurando la cohesión intelectual del vasto imperio. La quema de los libros y la opresión intelectual. La unificación del primer emperador no fue solo material, fue también ideológica. Temiendo que las ideas confucianas y otras escuelas de pensamiento, particularmente aquellas que glorificaban a los antiguos reyes y criticaban el presente, socavaran su autoridad, Li Si convenció al emperador de tomar medidas drásticas. En el 213 a.C., se ordenó la infame quema de los libros. Se destruyeron todos los textos que no trataran de temas prácticos como la medicina, la agricultura, la adivinación o la historia oficial de Yin. Los textos de Confucio y otras escuelas fueron el objetivo principal. 2 años más tarde, muchos eruditos, especialmente confucianos que se negaron a obedecer, fueron ejecutados y se dice que algunos fueron enterrados vivos. Yin Si Huang buscaba un control total sobre el pasado para asegurar su control absoluto sobre el futuro, un acto de tiranía intelectual que, aunque no logró borrar las ideas, marcó la brutalidad de su régimen. La construcción de la Gran Muralla y las obras monumentales. El reinado del primer emperador fue sinónimo de proyectos de construcción de una escala asombrosa, impulsados por una mano de obra forzada y una disciplina despiadada. La más icónica fue la conexión y fortificación de las defensas existentes en el norte. Aunque la Gran Muralla tal como la conocemos hoy fue mayormente construida por dinastías posteriores, Yin Si Huang movilizó a cientos de miles de hombres, incluidos campesinos y prisioneros, para unir las murallas construidas por los antiguos reinos del norte, creando una defensa continua contra las tribus nómadas, principalmente los Xiongnu. Este proyecto se cobró un precio humano incalculable, pero estableció la muralla como el símbolo de la frontera septentrional china. Simultáneamente, el emperador ordenó la construcción de carreteras imperiales, canales y un suntuoso palacio en Xianyang. El sueño de la inmortalidad y el ejército de terracota. A pesar de su poder sin precedentes, Yin Si Huang estaba obsesionado con la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. Gastó vastas sumas enviando expediciones en busca de elixir de la vida y se rodeó de magos y alquimistas. Esta obsesión culminó en la construcción de su monumental tumba, un proyecto secreto que duró décadas y que, según las crónicas, reproducía la totalidad de su imperio, con ríos de mercurio que representaban el Yangtze y el río amarillo, y trampas mortales para disuadir a los saqueadores. El elemento más famoso de su mausoleo es, sin duda, el ejército de terracota. Descubierto en 1974, este ejército de más de 8.000 soldados de arcilla a tamaño real, con caballos y carros, fue creado para acompañar al emperador en el más allá. Cada figura es única, con rasgos faciales y peinados detallados, reflejando el poder de movilización de su imperio y la magnitud de su creencia en un gobierno eterno, incluso después de la muerte. Es un testamento silencioso al poder absoluto de Yin Si Huang y a su visión de un imperio que trascendería el tiempo. El primer emperador murió en el 210 a.C. mientras buscaba un elixir de la vida. Su imperio, fundado en la fuerza y mantenido por el miedo, fue tan meteórico como su propia vida. A pesar de haber sentado las bases de China, la opresión legista, los impuestos onerosos y la crueldad de los proyectos de construcción condujeron a revueltas masivas inmediatamente después de su muerte. Su sucesor, el inexperto Iner Si, y su canciller Li Si no pudieron contener la explosión de la ira popular. En menos de 4 años, la dinastía Yin se derrumbó en el caos de la guerra civil. Sin embargo, el legado fue irreversible. Yin Si Huang había creado el molde del imperio chino. Las dinastías futuras podrían rechazar el legismo y adoptar el confucianismo, pero nunca volverían a la fragmentación feudal. Había un solo imperio, y su nombre era China. Capítulo 6. La dinastía Han, el esplendor del cielo. El imperio forjado por el miedo bajo Yin Si Huang se desintegró con su muerte. El legismo, que había demostrado ser eficaz para la conquista y la unificación brutal,
resultó insostenible para la gobernanza a largo plazo. La rabia del pueblo, oprimido por los impuestos exorbitantes y el trabajo forzado en proyectos faraónicos, estalló en una guerra civil que consumió el breve pero trascendental legado de la dinastía In. De las cenizas de esta revuelta surgió un hombre de orígenes humildes, Liu Ban, un campesino que se había elevado hasta convertirse en jefe policial y luego en comandante rebelde. Tras vencer a su principal rival, el noble general Xiang Yu, Liu Ban se proclamó emperador en el 202 a.C., fundando la dinastía Han. Su ascenso demostró que el mandato del cielo ya no se limitaba a la nobleza. Un hombre común podía alcanzar la cima del poder, siempre y cuando tuviera la virtud y la fuerza necesarias. La consolidación del imperio y el abrazo del confucianismo. La dinastía Han, 202 a.C., 220 después de Cristo, se convertiría en uno de los periodos más largos y gloriosos de la historia china, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la identidad Han, el gentilicio principal del pueblo chino. El primer desafío de Liu Ban, ahora el emperador Gaozu, fue aprender de los errores de In. Inicialmente, Gaozu adoptó una política de no intervención, reduciendo los impuestos, liberando a muchos siervos y aliviando las penas draconianas del legismo. Sin embargo, pronto comprendió que la descentralización total era imposible, pues las estructuras burocráticas centralizadas de In eran necesarias para administrar un territorio tan vasto. La solución fue una síntesis magistral de ideas políticas. El Han mantuvo el aparato administrativo centralizado del legismo, pero lo templó y lo llenó con la moralidad y la ética del confucianismo. Bajo el reinado del emperador Wu, 141–87 a.C., el gran expansionista de la dinastía, el confucianismo se elevó a la posición de ideología estatal oficial. El pensamiento de Confucio, centrado en el ritual, la piedad filial, la benevolencia y la jerarquía basada en el mérito, proporcionó el pegamento moral que el imperio necesitaba. Los funcionarios ya no solo obedecían leyes escritas, se esperaba que actuaran con un sentido de virtud y servicio al pueblo. El sistema de servicio civil y la academia. La institucionalización del confucianismo llevó a la creación de un sistema de gobierno basado en el mérito que, aunque imperfecto, fue revolucionario para su época. El emperador Wu fundó la Universidad Imperial para enseñar los 5 clásicos confucianos, y se comenzó a reclutar a la burocracia imperial, conocida como la clase de los mandarines, a través de la recomendación y más tarde, mediante exámenes. Este sistema de servicio civil aseguraba que, en teoría, los funcionarios más educados y moralmente aptos gobernasen el vasto imperio. El estudio de los clásicos, la literatura y la historia se convirtió en el camino principal hacia el prestigio, forjando una clase erudita, los Shi, que valoraba la tinta y el pincel tanto como la espada. Esto proporcionó al imperio Han una estabilidad que contrastaba fuertemente con la turbulencia militar de las épocas anteriores. La expansión a lo largo de la ruta de la seda. El emperador Wu no solo reformó la administración, sino que también expandió el imperio a una escala geográfica épica. El principal desafío militar seguían siendo las tribus nómadas Xiongnu al norte. Wu lanzó campañas masivas que empujaron a los Xiongnu hacia el desierto, asegurando las fronteras del norte y el oeste. Esta expansión territorial abrió la puerta a las regiones occidentales y sentó las bases para el contacto directo con el mundo exterior. El emisario Zhang Qian fue enviado en misiones diplomáticas pioneras a Asia Central a partir del 138 a.C. Sus informes sobre reinos lejanos y productos exóticos llevaron al desarrollo de la legendaria Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda no fue una única carretera, sino una red de rutas comerciales que conectaban la capital Han, Chang'an, con el Mediterráneo. China exportaba seda, especias y porcelana, e importaba caballos, esenciales para el ejército, vidrio y nuevos cultivos. La ruta se convirtió en un conducto no solo de bienes materiales, sino también de ideas y religiones, incluyendo el budismo, que llegaría a China a través de Asia Central durante la última parte de la dinastía. El Han no solo gobernaba China, había establecido a China como el centro de una red comercial y cultural global. La invención y el progreso.
La dinastía Han fue una época de progreso tecnológico y científico inigualable. Los inventos y los avances de este periodo dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. El papel, aunque el material rudimentario ya existía, el eunuco Cai Eleuen perfeccionó la fabricación del papel a principios del siglo II después de Cristo, utilizando fibras de morera y trapos. Esta invención facilitó enormemente la difusión de la literatura y la administración burocrática, siendo un factor clave en la supervivencia de la cultura china. Sismógrafo. El científico Zhang Geng inventó el primer sismógrafo del mundo, un dispositivo de bronce capaz de detectar la dirección de un terremoto a gran distancia. Medicina y cartografía. Se produjeron avances significativos en la medicina herbaria y la acupuntura, y la cartografía alcanzó nuevos niveles de precisión. El esplendor del cielo Han parecía incuestionable. La prosperidad económica, la unidad cultural y los avances tecnológicos convirtieron al imperio en un modelo de civilización para sus vecinos. La fragilidad del poder central y la caída. A pesar de su gloria, la dinastía Han fue susceptible a los mismos ciclos de decadencia que afectarían a casi todas las dinastías chinas. La corte se vio asolada por las luchas internas entre las facciones. Los eunucos, que servían en la corte interior del emperador, ganaron una influencia excesiva, a menudo manipulando a los jóvenes o débiles emperadores. Simultáneamente, las familias de las emperatrices, parientes, formaron poderosos clanes que competían con los eunucos por el control detrás del trono. Esta lucha de poder debilitó la autoridad central y condujo a la corrupción desenfrenada. Mientras la corte se consumía en intrigas, el poder real se deslizó hacia los gobernadores militares provinciales, que lentamente acumularon ejércitos personales y controlaron vastas regiones. El resentimiento social regresó a medida que la clase terrateniente crecía en riqueza y los campesinos caían en la servidumbre. La señal del colapso inminente fue la rebelión de los turbantes amarillos en 184 después de Cristo, un levantamiento masivo de campesinos motivado por el descontento económico y el fervor religioso taoísta. Aunque la rebelión fue finalmente reprimida, el poder central quedó exhausto. La tarea de sofocar la revuelta había recaído en los generales provinciales, quienes, al terminar la guerra, se negaron a devolver su poder. La autoridad imperial se disolvió, y China se fragmentó en manos de estos caudillos militares. En el 220 después de Cristo, el último emperador Han fue forzado a abdicar, marcando el final de una de las épocas más formativas de China. El gran imperio, que había cimentado su identidad y había extendido sus fronteras hasta las puertas de Occidente, se hundía en un periodo de fragmentación y guerra. Sin embargo, el legado del Han persistiría. El sistema burocrático, la preeminencia confuciana y la ruta de la seda permanecerían, esperando la próxima unificación. La tormenta del dragón se avecinaba, dando paso a una de las épocas más caóticas y épicas de su historia. Capítulo 7. Tres reinos. La tormenta del dragón. El año 220 después de Cristo marcó un punto de inflexión. El último emperador de la gloriosa dinastía Han fue forzado a abdicar, pero el imperio no cayó en la paz. En realidad, el control central se había disuelto décadas antes, cuando los generales militares fueron convocados para sofocar la masiva rebelión de los turbantes amarillos. Estos caudillos, una vez salvadores del trono, se convirtieron en sus enterradores, negándose a ceder el poder y la lealtad de sus ejércitos. China se fragmentó en una anarquía de ambición desenfrenada. Este periodo, que abarca formalmente desde 220 después de Cristo hasta 280 después de Cristo, pero cuya acción se intensifica desde finales del siglo II, es conocido como la Era de los Tres Reinos, Esnuo. Es un tiempo de épica, traición y lealtad inquebrantable, inmortalizado por la tradición oral, posteriormente, en la gran novela histórica Romance de los Tres Reinos. El caos desatado por la caída Han se convirtió en la forja de algunos de los héroes y estrategas más reverenciados de la historia china. La lucha por la supremacía. Tras una década de intrigas y batallas preliminares entre los señores de la guerra, tres figuras dominantes emergieron, cada una con la ambición de restaurar la unidad bajo su propio apellido.
El norte de China, la antigua cuna de la civilización Han, fue controlada por Cao Cao. Político astuto, poeta talentoso y militar brutal, Cao Cao consolidó su poder en el Valle del Río Amarillo y retuvo la figura del último emperador Han como un títere, lo que le proporcionó una fachada de legitimidad. Su estado, conocido como Wei o Cao Wei, era el más fuerte militar y económicamente, controlando la mayor parte de la población Han. Al sur, en las fértiles y estratégicas regiones del río Yangtze, se estableció San Wan. Heredando el control de su hermano mayor, San Wan fundó el estado de Wu Oriental. Su poder se basaba en una formidable flota naval y en la explotación de los recursos de las regiones del sur, que hasta entonces habían sido consideradas periféricas. El tercer reino, y el más ideológicamente puro para muchos, fue Xuan, en las escarpadas provincias occidentales de Sichuan. Su líder, Liu Bei, se proclamaba descendiente directo de la familia imperial Han y, por lo tanto, el legítimo heredero del mandato del cielo. Liu Bei fue asistido por dos de las figuras más legendarias de la época, su hermano juramentado, el guerrero sin par Guan Yu, y el brillante estratega Zhuge Liang. La batalla de los acantilados rojos, el punto de inflexión. La supremacía de Cao Cao parecía inevitable. En 208 después de Cristo, marchó con un ejército masivo hacia el sur, determinado a aplastar a San Wan y Liu Bei en una sola campaña. La confrontación final se produjo en el río Yangtze, cerca de los acantilados rojos, Chibi. A pesar de estar en inferioridad numérica, las fuerzas combinadas de San Wan y Liu Bei, dirigidas por los estrategas Zhou Yu y Zhuge Liang, lograron una victoria devastadora. Aprovechando una serie de tácticas ingeniosas, incluida la quema de la flota Wei, cuyos barcos habían sido encadenados juntos, la coalición del sur destrozó el poderío de Cao Cao. Esta batalla fue el punto de inflexión de la era, no solo salvó a los reinos del sur de la aniquilación, sino que aseguró la división de China en el patrón de tres reinos que definiría el periodo. Demostró que el ingenio estratégico podía superar la fuerza bruta, un concepto muy apreciado en el pensamiento chino. El romance de los tres reinos, lealtad y estratagemas. La inmortalidad de la era de los tres reinos se debe a la intensidad de sus personajes y la complejidad de sus conflictos, que van más allá de la mera política. La tradición popular y literaria elevó las virtudes del periodo a un código ético. Lealtad, y la relación entre Liu Bei, Guan Yu y Zhang Fei, sellada por un juramento de hermandad en un jardín de melocotones, se convirtió en el arquetipo de la lealtad incondicional. Guan Yu, venerado posteriormente como un dios de la guerra, simbolizó la justicia y la fidelidad. Estrategia, y la figura del consejero Zhuge Liang se convirtió en la máxima representación del estratega sabio, capaz de superar al enemigo no con el músculo, sino con el intelecto y el conocimiento de los cielos y la tierra. Sus planes legendarios y sus habilidades casi mágicas, aunque adornadas por la ficción, cimentaron la importancia del intelecto en la política china. El periodo, aunque caótico y marcado por una constante lucha, fue también un momento de intensa migración y mezcla cultural. La necesidad de administrar territorios dispares forzó la innovación en la agricultura, la ingeniería hidráulica y la burocracia, especialmente en los reinos del sur, que desarrollaron sus recursos y sentaron las bases para el futuro desplazamiento del centro económico de China. El breve retorno a la unidad. El equilibrio de poder entre Wei, Xuan y Wu Oriental era inherentemente inestable. Eventualmente, fue el más fuerte de los tres, Wei, quien caería primero, no ante un enemigo externo, sino ante una astuta traición interna. El clan Sima, una poderosa familia de generales y burócratas de Wei, gradualmente usurpó el poder de la familia Cao. En 263 después de Cristo, el estado de Wei, ya controlado por los Sima, conquistó Xuan. Poco después, en 265 después de Cristo, Sima Yan derrocó formalmente a la familia Cao y se proclamó emperador, fundando la dinastía Jin. El Jin occidental, ahora unificado bajo los Sima, dirigió sus fuerzas hacia el último reino, Wu Oriental. En 280 después de Cristo, el Jin derrotó a Wu, logrando una unidad nominal de China que había durado menos de un siglo. Sin embargo,
esta unidad fue superficial y efímera. La nueva dinastía Jin, debilitada por las luchas internas de la familia Sima y las intrigas palaciegas, no tenía la fuerza ni la cohesión moral para perdurar. La presión de los pueblos nómadas del norte, que habían sido contenidos pero no destruidos por los Han, se intensificó. La unidad del Jin se quebró pronto, llevando a China a una nueva era de fragmentación y a la pérdida del norte a manos de los invasores, un preludio del largo y oscuro periodo de las dinastías del sur y del norte. La tormenta del dragón había pasado, dejando tras de sí un paisaje lleno de héroes caídos y la urgente necesidad de una restauración imperial más duradera. Capítulo 8. Tang y Son, la Edad Dorada. La efímera unificación bajo la dinastía Jin no pudo sostenerse. Tras la caída del Jin occidental en el 316 d.C., China se sumió en un largo y oscuro periodo de fragmentación conocido como las dinastías del sur y del norte, 316-589 DC. El norte cayó bajo el control de sucesivas dinastías de origen no Han, muchas veces clasificadas como bárbaras, mientras que la nobleza Han se retiraba al sur, estableciendo una serie de cortes en Jiankang, la actual Nankín. Este periodo, aunque caótico, fue fundamental para la fusión cultural, con la asimilación de las costumbres de los nómadas en el norte y el desarrollo económico del sur. El budismo, que había llegado durante la dinastía Han, se consolidó profundamente en ambos territorios, ofreciendo consuelo y una ideología unificadora más allá de las fronteras políticas. La China fragmentada finalmente encontró un nuevo unificador en la figura de Sui Wendi, un general que consolidó el poder en el norte y conquistó el sur, fundando la dinastía Sui, 581-618 DC. Aunque corta, la Sui fue la bisagra crucial, restaurando el sistema burocrático, renovando la Gran Muralla y, sobre todo, completando el Gran Canal, una vasta red de vías navegables que unía el río Amarillo con el Yangtze. Este proyecto monumental sentó las bases logísticas para la futura prosperidad y la unidad imperial a largo plazo, pero el costo humano y las fallidas campañas militares agotaron los recursos, provocando la caída de la Sui. La dinastía Tang, el imperio cósmico. La dinastía Tang, 618-907 DC, surgió de la revuelta contra los Sui y rápidamente se estableció como la cúspide de la civilización china. Sus primeros emperadores, especialmente Taizong, R626-649 DC, expandieron el imperio a una escala nunca antes vista, extendiendo la influencia china hasta Asia Central, Corea y Vietnam. El imperio Tang fue un estado cosmopolita y expansivo. La capital, Chang'an, actual Hongyan, se convirtió en la ciudad más grande y quizás la más diversa del mundo, albergando a más de 1 millón de habitantes, con barrios poblados por mercaderes persas, monjes indios, diplomáticos japoneses y uigures. La administración Tang perfeccionó la burocracia Han, consolidando el sistema de exámenes imperiales. Este sistema, basado en los méritos confucianos, era la principal vía para ascender en la jerarquía gubernamental, asegurando que el imperio fuera gobernado por una élite literaria y educada. El confucianismo servía como ideología administrativa, mientras que el budismo, con su mensaje de salvación y consuelo, se convirtió en una fuerza cultural dominante, visible en la construcción de miles de templos y monasterios. El Tang fue la edad de oro de la poesía china. Bajo el patrocinio imperial y la estabilidad de la corte, poetas como Li Bai y Du Fu exploraron temas de la naturaleza, la amistad, el vino y las complejidades de la vida con una profundidad y gracia inigualables. Su poesía, que se integró en el currículo de los exámenes imperiales, no solo era arte, sino una parte integral de la identidad cultural. La tecnología de la imprenta de bloques de madera, aunque inventada antes, se perfeccionó durante el Tang, facilitando la difusión masiva de textos, libros budistas y, por supuesto, la poesía. El apogeo del Tang, sin embargo, se quebró con la rebelión de An Lushan, 755-763 DC. Este levantamiento, liderado por un general de origen sogdiano y turco, devastó la población y debilitó catastróficamente el poder central. Aunque el imperio sobrevivió, nunca recuperó su dominio total sobre Asia Central. El golpe fue tan severo que el gobierno tuvo que retirarse,
concentrarse en el interior y, en un acto de xenofobia económica, confiscar las vastas propiedades de los monasterios budistas, marcando el declive del budismo en China y el resurgimiento del confucianismo purista. La dinastía Song, la revolución mercantil. Tras un breve periodo de fragmentación, las 5 dinastías y los 10 reinos, China se unificó de nuevo bajo la dinastía Song, 961-279 DC. A diferencia del Tang, el Song se caracterizó por su debilidad militar pero por su fuerza económica e innovación tecnológica. El gobierno Song, incapaz de reconquistar territorios perdidos a los estados vecinos del norte, como el Khitan Liao y el Tangut Xia occidental, optó por una estrategia de defensa, diplomacia y pago de tributos. Este enfoque, aunque políticamente humillante, liberó recursos para el desarrollo interno. La era Song fue testigo de una verdadera revolución mercantil. La agricultura mejoró con nuevas variedades de arroz de maduración temprana, impulsando un auge demográfico que llevó la población a superar los 100 millones. El comercio floreció a una escala sin precedentes, tanto en el interior, gracias al Gran Canal, como en el exterior, a través de puertos marítimos avanzados. El Song es famoso por sus innovaciones científicas y tecnológicas. Imprenta de tipos móviles. El inventor Bi Zheng perfeccionó la impresión con tipos móviles de arcilla, revolucionando la producción de libros. Pólvora. Originalmente utilizada en fuegos artificiales, la pólvora se militarizó, usándose en bombas y lanzas de fuego. Brújula magnética. Esencial para la navegación marítima, transformando a China en una potencia naval. Papel moneda. La escasez de cobre para monedas llevó a la invención del papel moneda, una sofisticación financiera sin igual en el mundo. La reinvención filosófica y el fin de la Edad Dorada. En el ámbito intelectual, el Song vio el surgimiento del neoconfucianismo. Pensadores como Zhuangzi, 1130-1200 DC, reinterpretaron los textos confucianos, integrando elementos de la cosmología taoísta y la metafísica budista. El neoconfucianismo se centró en la noción de que el orden moral, Li, está incrustado en el cosmos, y que la única forma de alcanzar la virtud y el buen gobierno es a través de la investigación de las cosas y el cultivo personal. Esta filosofía se convirtió en la ortodoxia más estricta de China y definió el pensamiento imperial hasta el siglo XX. A pesar de su brillo cultural y económico, la debilidad militar del Song fue su perdición. El imperio se vio obligado a retirarse progresivamente, primero perdiendo el norte a manos de los Jurchen, que fundaron la dinastía Jin, y luego enfrentándose a una amenaza mucho mayor. La última gran fuerza que emergió de las estepas fue la de los mongoles. Liderados por Genghis Khan y sus sucesores, los mongoles invadieron el norte, y tras un largo y brutal asedio, finalmente aplastaron a la dinastía Song del sur en 1279. La Edad Dorada de la China Han llegó a un final abrupto y violento. China, el centro del mundo, caía por primera vez por completo bajo el dominio de una fuerza extranjera, cerrando así un capítulo de esplendor incomparable. Capítulo 9. Mongoles y Min, el ciclo del poder. El año 1279 marcó un hito traumático para la civilización Han, el fin de la dinastía Song y la completa subyugación de China al dominio de una potencia extranjera, el Imperio Mongol. Los mongoles, un pueblo nómada de las estepas septentrionales, liderados por Genghis Khan y su descendencia, habían forjado el imperio terrestre más grande de la historia mundial. La conquista de China, un proceso largo y brutal, fue completado por el nieto de Genghis, Kublai Khan. La dinastía Yuan, el dominio extranjero. Kublai Khan, reconociendo la necesidad de gobernar a una población sedentaria y sofisticada, se desmarcó de la tradicional vida nómada y fundó la dinastía Yuan, 1271-1368 DC. Estableció su capital en Dadu, la moderna Beijing, un cambio geográfico significativo que reflejaba la orientación del poder hacia el norte y las estepas, en lugar de los valles del río Amarillo. El dominio mongol se caracterizó por un sistema de estratificación social estricta que colocaba a la población china en los niveles inferiores. Mongoles, en la cima, ocupando los puestos militares y administrativos más altos. Semu, categorías varios grupos de extranjeros,
persas, árabes, tibetanos, uigures, que los mongoles empleaban por su lealtad y sus habilidades administrativas y financieras, a menudo actuando como recaudadores de impuestos. Fue durante este periodo que Marco Polo sirvió en la corte de Kublai Khan, un testimonio del cosmopolitismo forzado de la dinastía Han del Norte, los antiguos habitantes del norte de China, que se habían rendido primero. Han del Sur, la población más numerosa y recalcitrante del antiguo imperio Song, que fue tratada con la mayor desconfianza y marginación. A pesar de su control estricto, los mongoles restauraron y potenciaron la ruta de la seda, garantizando la seguridad del viaje y llevando el comercio euroasiático a su apogeo. La tecnología china, la pólvora, la imprenta, la brújula, continuó su difusión hacia Occidente. Sin embargo, la administración mongola, aunque centralizada, era inherentemente ineficiente. Los mongoles suspendieron el sistema de exámenes imperiales durante gran parte de su reinado, confiando en su propia gente y en extranjeros, lo que marginó a la tradicional élite letrada china, los mandarines confucianos. Este desprecio por el aparato burocrático Han y por la filosofía confuciana, junto con la brutalidad militar y la explotación económica, sembró las semillas de la resistencia. La revuelta y el regreso Han, la dinastía Min. El poder mongol comenzó a tambalearse después de la muerte de Kublai Khan. Los problemas dinásticos, la corrupción interna y una serie de desastres naturales, sequías, inundaciones, que la población interpretó como el retiro del mandato del cielo, desataron revueltas a mediados del siglo XIV. La resistencia fue liderada por sociedades secretas con inspiración religiosa y milenarista, siendo la más prominente la Sociedad del Loto Blanco. De este caos emergió un hombre destinado a la grandeza, Zhu Yuanzhang. Nacido en la más abyecta pobreza, huérfano y exmonje budista, Zhu Yuanzhang se unió a las fuerzas rebeldes. Demostró ser un líder militar brillante y un organizador político astuto. Zhu Yuanzhang logró consolidar el control sobre el sur, la base económica de China, y en 1368, sus fuerzas tomaron Dadu. Los mongoles huyeron de regreso a las estepas. Zhu Yuanzhang se proclamó emperador, fundando la dinastía Min, 1368-1644 DC. Se le conoce póstumamente como el emperador Hongwu. Por primera vez en 4 siglos, China era gobernada por un emperador Han. La restauración y el absolutismo imperial. El emperador Hongwu estaba obsesionado con la estabilidad y la eliminación de la corrupción que había visto diezmar a las dinastías anteriores. Su política fue una restauración radical de la tradición Han, pero con tintes de paranoia y centralización absoluta. Restauración confuciana. Hongwu restableció el sistema de exámenes imperiales en su forma más estricta. La educación confuciana volvió a ser la única vía para el servicio público, devolviendo a la élite letrada su prestigio. El neoconfucianismo se consolidó como la única ortodoxia ideológica. Centralización del poder. Hongwu era profundamente desconfiado de sus ministros. Tras detectar una conspiración, eliminó al canciller, un puesto que había existido durante milenios. De ahí en adelante, el emperador gobernó directamente, con la ayuda de eunucos leales y pequeños consejos, estableciendo una forma de monarquía absoluta que superó en autoridad personal a la de los Han o Tang. Reconstrucción y defensa. La principal prioridad fue la defensa del norte. Hongwu y sus sucesores invirtieron vastos recursos en reparar y terminar la Gran Muralla tal como la conocemos hoy. A diferencia de las defensas de In, la muralla Min era una fortificación continua de ladrillo y piedra, con torres de vigilancia y guarniciones permanentes. Simbolizó la determinación de China de separarse de los bárbaros del norte y reafirmar su propia civilización. El esplendor Min y la paradoja marítima. Bajo el tercer emperador Min, Yongle, R. 1402-1424 DC, China alcanzó otro pico de grandeza. Yongle trasladó la capital de nuevo a Beijing, donde construyó la magnífica ciudad prohibida, el complejo palaciego más grande del mundo, que simbolizaba la majestuosidad y el secreto del poder imperial. Pero el legado más notable de Yongle fue la aventura marítima. Entre 1405 y 1433,
El almirante musulmán Zheng comandó 7 vastas flotas de barcos del tesoro, naves mucho más grandes que cualquiera construida en Occidente en ese momento. Estas flotas exploraron el sudeste asiático, la India, la península arábiga y llegaron hasta la costa oriental de África. El objetivo no era la conquista territorial o la colonización, sino el establecimiento de la superioridad moral y política de China y la recolección de tributos y bienes exóticos. Sin embargo, tras la muerte de Zheng y un debate ideológico en la corte, China tomó una decisión histórica. La facción confuciana, que veía el comercio marítimo como una fuente de corrupción y distracción de los asuntos interiores, la agricultura y la defensa, convenció al emperador de prohibir las grandes expediciones y quemar los registros de los viajes. China se replegó en sí misma, inaugurando una era de estricto aislacionismo justo cuando las potencias europeas comenzaban su propia expansión marítima, una decisión que tendría consecuencias dramáticas siglos después. La dinastía Ming, a pesar de su posterior caída en la corrupción y la inestabilidad a finales del siglo XVI, dejó un legado de restauración cultural, burocracia eficiente y un sentido renovado de identidad Han. El ciclo del poder se había completado. La fuerza externa de los mongoles fue reemplazada por la restauración de la tradición. Pero esta restauración, al volverse rígida e insular, preparó el escenario para el próximo colapso. La inmensa muralla, símbolo de su fuerza, también era el símbolo de su incapacidad para mirar más allá de sus fronteras. Capítulo 10. El último imperio y el despertar del dragón. La espléndida pero aislacionista dinastía Ming colapsó en medio de una tormenta perfecta de factores: hambrunas devastadoras, la ineficacia de los emperadores tardíos, la corrupción rampante de los eunucos y, crucialmente, la presión constante desde el norte. Las defensas de la Gran Muralla finalmente fueron violadas, no por los mongoles, sino por un grupo tribal seminómada de Manchuria conocido como los Jurchen, que se habían rebautizado como los manchúes. En 1644, mientras las fuerzas rebeldes internas lideradas por Li Zicheng capturaban Beijing y el último emperador Ming se suicidaba, un general Ming traicionero abrió las puertas de la muralla de Sanaiwan a los manchúes. Los manchúes entraron en la capital, se posicionaron como los salvadores del orden contra los rebeldes y establecieron su propia casa gobernante, la dinastía In, 1644-1911 DC. La dinastía In, el esplendor tardío y la dominación manchú. Los Sin lograron lo que ninguna otra dinastía de origen extranjero había hecho: gobernaron China por más de 2 siglos y medio, adoptando de manera efectiva la cultura y las instituciones Han. Sus primeros emperadores, como Kangyi, R. 1661, 1722 DC, y Qianlong, R. 1735, 1796 DC, son considerados algunos de los gobernantes más competentes y longevos de la historia china. El imperio In alcanzó su máxima extensión territorial, incorporando el Tíbet, Mongolia y Xinjiang, superando los límites geográficos de cualquier dinastía anterior. La población creció de forma explosiva, gracias a la paz interna y a la introducción de nuevos cultivos de América como el maíz, la batata y el cacahuete. El arte, la cerámica y la erudición florecieron, manteniendo la tradición de la Edad Dorada. Sin embargo, el gobierno In siempre mantuvo una distinción clave: la dominación étnica. Los manchúes se aseguraron de preservar su identidad. Prohibieron el matrimonio mixto durante un tiempo, reservaron puestos militares clave para los suyos y obligaron a todos los hombres Han a adoptar la cola de caballo, Qiu, como signo de sumisión. El sistema de doble nombramiento, donde un manchú y un Han compartían los puestos administrativos importantes, garantizaba el control manchú de la política. Pese a esta dualidad, los In gobernaron siguiendo estrictamente los principios confucianos, utilizando el sistema de exámenes y la ideología para mantener la estabilidad social. El choque con Occidente y el siglo de la humillación. A finales del siglo XVIII, el esplendor imperial del In comenzó a palidecer. La burocracia, hinchada y rígida por el éxito, se volvió ineficaz e incapaz de manejar los problemas internos, especialmente el crecimiento masivo de la población y la presión agraria. Pero la verdadera crisis vino del exterior: el choque con las potencias europeas,
que, impulsadas por la revolución industrial, buscaban desesperadamente abrir los lucrativos mercados chinos. El emperador Qianlong, en su famosa respuesta a la embajada británica de Lord Macartney en 1793, afirmó que China no necesitaba los productos bárbaros de Occidente. Esta actitud de autosuficiencia y superioridad cultural, conocida como el sinocentrismo, impidió que China se preparara para la superioridad tecnológica militar de Europa. El detonante fue el opio. Los británicos, para contrarrestar el flujo constante de plata hacia China a cambio de té y seda, comenzaron a exportar masivamente opio cultivado en la India. La adicción generalizada y la fuga de capitales llevaron a las autoridades chinas a prohibir el comercio. El intento del emperador Dao Wang de erradicar el tráfico desencadenó la Primera Guerra del Opio, 1839-1842. China fue catastróficamente derrotada. Sus juncos de madera y sus arcaicas tácticas no eran rivales para los vapores y la artillería británica. El Tratado de Nankín, 1842, forzó a China a ceder Hong Kong, abrir 5 puertos al comercio extranjero y pagar enormes indemnizaciones. Este tratado desigual marcó el inicio del siglo de la humillación, una época en la que China se vio obligada a firmar tratados que desmantelaron su soberanía, entregando concesiones, control aduanero y extraterritorialidad legal a las potencias occidentales y a Japón. La decadencia interna y el levantamiento del tifón. Las derrotas externas expusieron la debilidad del gobierno y catalizaron una de las revueltas internas más sangrientas de la historia, la rebelión Taiping, 1850-1864. Liderada por Hon Xiuquan, un místico que se creía el hermano menor de Jesucristo, la rebelión combinó una ideología cristiana sincretista con un radicalismo agrario. El Taiping controló vastas áreas del sur de China y estableció su capital en Nankín. La guerra civil que siguió, en la que el gobierno tardó 15 años en sofocar la revuelta, costó entre 20 y 30 millones de vidas, superando el costo de la Primera Guerra Mundial. Aunque el IN sobrevivió al Taiping y a otros levantamientos menores, el poder real se había desplazado a los gobernadores militares provinciales aunque habían levantado sus propios ejércitos. La corte imperial, dominada por la carismática pero reaccionaria emperatriz viuda Cixi, intentó tímidas reformas de autofortalecimiento, Ziqian Yundong, construyendo arsenales, astilleros y ferrocarriles, pero sin abordar la reforma institucional esencial de su sistema político confuciano. El final del orden imperial. El golpe definitivo a la autoestima y al poder de los IN fue la guerra sino-japonesa, 1894-1895. La derrota ante el pequeño y recientemente modernizado Japón no solo demostró la total obsolescencia de las fuerzas chinas, sino que también resultó en la pérdida de la soberanía sobre Corea y la isla de Taiwán. Ante la continua interferencia extranjera y la debilidad imperial, el descontento se canalizó hacia movimientos nacionalistas. La fallida y violenta rebelión de los Boxers, 1899-1901, un levantamiento antiforáneo apoyado inicialmente por Cixi, culminó con la invasión de Beijing por una alianza de 8 naciones. El saqueo de la capital y la huida de la corte fue la máxima humillación para el imperio. Los intentos tardíos de la corte de implementar reformas constitucionales y educativas fueron demasiado poco y demasiado tarde. La idea de un gobierno imperial basado en el mandato del cielo había perdido toda credibilidad. En 1911, la Revolución Sinai, iniciada por un levantamiento militar accidental en Wuchang, se extendió rápidamente. Los líderes revolucionarios, muchos educados en el extranjero y siguiendo las ideas republicanas de Sun Yat-sen, exigieron el fin de la dinastía. En 1912, el último emperador, el niño Puyi, abdicó. El fin de la dinastía y no fue solo el final de una familia gobernante, fue el final de 2000 años de gobierno imperial. China entró en una fase de caos, caudillismo y una lucha ideológica entre el confucianismo tradicional, el comunismo y el republicanismo occidental, buscando desesperadamente una nueva forma de gobernarse. El dragón había despertado, pero su camino hacia el futuro sería largo, violento y plagado de conflictos internos,
en una búsqueda dolorosa por encontrar el equilibrio entre su rica tradición milenaria y la urgente necesidad de modernidad. Reflexión final. Hemos navegado a través de los milenios, desde las aldeas a orillas del río Amarillo hasta el colapso del último imperio, presenciando el ciclo incesante de unidad y fragmentación que define la historia de China. Esta vasta narrativa no es simplemente una crónica de reyes y batallas, es el estudio de la resiliencia y la coherencia cultural ante el caos. El legado de China es la prueba monumental de que las ideas pueden ser más duraderas que los imperios. Desde los ritos, Li, de los Zhou, que sentaron las bases para la jerarquía y el respeto, hasta el mandato del cielo, Tianmin, que proporcionó la justificación moral para derrocar a los tiranos, China construyó un armazón ideológico que trascendió cualquier dinastía. Los 100 pensamientos, dominados por la ética social del confucianismo y la sabiduría natural del taoísmo, crearon un alma doble para la nación, una para el servicio público y otra para la paz interior. Observamos cómo la unificación de Yin y Huang, aunque brutal y legista, fue el crisol necesario para forjar el concepto de un Estado centralizado que nunca más desaparecería del todo. Y vemos cómo la dinastía Han tomó esa estructura, la revistió con la moralidad confuciana y la burocracia meritocrática, creando el modelo imperial que regiría durante 2 milenios. Las edades doradas de Tang y Song no fueron solo picos de poder militar o económico, fueron la cumbre de la civilización, la era de la poesía sublime, la invención del papel moneda, la brújula y la imprenta. Estos logros tecnológicos e intelectuales no solo impulsaron a China, sino que sentaron las bases para gran parte del progreso mundial. La prueba de fuego llegó con la conquista mongola y el consecuente siglo de la humillación. El imperio, acostumbrado a ser el centro del mundo, Zhongguo, se enfrentó a la dolorosa realidad de la superioridad tecnológica occidental. Este choque no solo destruyó a la dinastía Yin, sino que forzó una introspección radical. El final del orden imperial en 1912 no fue una simple abdicación, fue el violento despertar de un dragón milenario. La historia de China nos enseña que el poder siempre cicla, pero la cultura, si es lo suficientemente robusta, permanece. La China moderna, que lucha por equilibrar la tradición milenaria con la modernidad global, es la culminación directa de estas 10 etapas. Su fuerza actual no reside solo en su economía o población, sino en la profundidad de su memoria histórica, en la convicción de que, a pesar de las caídas y las fragmentaciones, la nación siempre encontrará el camino de regreso a la unidad y la preeminencia. La historia completa de China no es un final, sino una constante metamorfosis. Es un recordatorio de que las civilizaciones no mueren, sino que se transforman, llevando el peso del pasado hacia un futuro que, inevitablemente, ellas mismas están moldeando.